Estimados estudiantes, bienvenidos a esta explicación sobre la primera unidad de la asignatura de cálculo, específicamente el tema de límites. Los objetivos planteados para esta clase son comprender las definiciones de límites, calcular límites de distintas funciones, aquí realizaremos ejercicios. Los requisitos para entender el tema de límites son funciones y el sistema de los números reales. Iniciamos con la definición de límite. La expresión o el texto que se indica sirve para entender que el límite es un número, es decir, calcular el límite significa hallar un número L. Específicamente decimos, el límite de f de x cuando x tiende a A es el número L. ¿Qué se escribe? Límite cuando x tiende a A de f de x es igual a L. Siempre que f de x esté arbitrariamente cercana a L, para toda x lo suficientemente cerca, pero diferente de A. Si no existe tal número, se dice que el límite no existe. Bien, esta definición lo único que hace es indicar que calcular el límite de una función cerca de un número A es hallar un número L. Vamos a aclarar más precisamente con un ejercicio sencillo. En el ejemplo 1 tenemos calcular el límite cuando x tiende a 2 de x más 4. Ya, la función es la línea roja, la gráfica de la función es la línea roja. La función es f de x igual a x más 4. Observe que aquí está la función x más 4. Es una línea recta. Lo que nosotros queremos es determinar qué ocurre en el eje Y cuando nosotros nos desplazamos o nos acercamos en el eje X, en este caso hacia el número 2. La flecha indica X tiende a 2. Entonces, para calcular el límite, debemos acercarnos por la izquierda y por la derecha. Nosotros podemos tomar valores. Por ejemplo, cuando x tiende a 2 por la izquierda, podemos tener valores cercanos a 2. 1.5. Calculamos f de 1.5. Entonces sería 1.5 más 4 me da 5.5. Me voy acercando por la izquierda, es decir, hacia el número 2, según indica esta flecha. Un siguiente número más cercano a 2 sería 1.9. Reemplazando en la función, tenemos 5.9. Un valor más cercano a 2 por la izquierda, 1.95. Evaluamos 1.95 en la función y tenemos 5.95. Así realizamos ese proceso con valores mucho más cercanos a 2 por la izquierda. Y para 1.999 el valor es 5.99. Observamos que el valor al cual tiende la función es prácticamente a 6. Entonces decimos, el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda es igual a 6. Ahora nos acercaremos a 2 por la derecha. Por la derecha tenemos esta flecha y podemos irnos acercando mucho más hacia el 2 por la derecha. Tenemos valores de 2.5, evaluamos la función y me sale 6.5. Un valor más cercano a 2 por la derecha es 2.1. 6.1 es el valor de la función. 2.05 me sale 6.05. Cuando yo tomo el valor mucho más cercano a 2 por la derecha, ejemplo, 2.001,
El valor obtenido en la función reemplazando es 6.001. Observamos nuevamente que cuando x se acerca a 2 por la derecha, la función se acerca a 6. Cada vez es más cercano al valor 6. Entonces decimos, cuando x se acerca mucho más a 2 por la derecha, el límite es 6. Se observa que el límite de x más 4 cuando x tiende a 2 es 6, lo que se escribe de esta forma. Los límites, como vimos en el ejemplo anterior, podemos calcularlos en forma gráfica. Por ejemplo, en forma gráfica, nosotros podemos observar que cuando x se acerca a 2 por la izquierda, el valor al cual se acerca la función es 6. De la misma forma, cuando x se acerca a 2 por la derecha, la función va acercándose y tomando valores mucho más cercanos hasta el 6. De la misma forma, en forma numérica, podemos dar valores cercanos a 2 por la izquierda y valores cercanos a 2 por la derecha y se pueden obtener esos límites. Ese procedimiento resulta algo mucho más elaborado, pero si nosotros aplicamos propiedades es mucho más sencillo calcular límites. Entonces tenemos aquí algunas propiedades de los límites. La propiedad 1 dice, si f de x es igual a c es una función constante, entonces límite cuando x tiende a de f de x es igual al límite cuando x tiende a de c, y es el valor c mismo, es decir, el límite de una constante es la misma constante. Cuando tenemos la propiedad 2, cuando tenemos una potencia, es decir, límite cuando x tiende a n, límite cuando x tiende a de x a la n, en este caso el valor es a elevado a la n, es decir, reemplazamos simplemente, en vez de x ponemos a y elevamos a la n. Esas son unas dos propiedades principales. Luego tenemos otras propiedades, la 3, la 4 y la 5, que corresponden a ciertas operaciones algebraicas con límites. En primer lugar tenemos límite de la suma de funciones. La suma también sirve para la diferencia de funciones, es decir, si tengo el límite de la suma o diferencia de dos funciones, eso es igual a la suma o diferencia de los límites de las funciones, es decir, el operador del límite se distribuye a la suma o diferencia de funciones. De la misma forma, el límite de un producto es el producto de los límites. El límite de una constante por una función. Si tenemos c por f de x, lo que hacemos es sacar a c, que es la constante, y queda el límite de la función. El límite del cociente de funciones, distribuimos el operador al numerador y el denominador y sacamos el límite del numerador y el límite del denominador. Desde luego, siempre observando que el denominador debe ser distinto de 0. El límite de una raíz enésima se observa aquí. Podemos sacar el índice de la raíz afuera del límite y calcular de la forma que se indica. Y aquí una propiedad muy importante. Si se aplican algunas de las propiedades anteriores, se tiene la siguiente propiedad, la propiedad 8. Límite de la función polinomial. Si f es una función polinomial, es decir, un polinomio, entonces límite cuando x tiende a de f de x es igual a f de a. Con esa propiedad se resuelven la mayoría de los límites. Desde luego que la función debe ser un polinomio. Ejemplo, este es un polinomio.
x cuarta más x cuadrado menos 3x menos 5. Me dice calcular el siguiente límite, el límite cuando x tiende a 2 de este polinomio. Según la propiedad 8, nosotros debemos simplemente reemplazar el 2 en donde encontremos x. ¿Cómo se observa aquí? A vale 2, es decir, límite cuando x tiende a A. A vale 2, f de x es este polinomio. F de A, calcularíamos f de A es simplemente reemplazando el 2 en vez de x, y f de A es 9. Se ha aplicado la propiedad 8, el resultado de ese límite es 9. Podemos aplicar a las propiedades. Tenemos la suma y la diferencia. Distribuimos el operador del límite. Luego aplicamos la propiedad 2. Es decir, reemplazamos el valor 2 en x. Luego tenemos este límite. Una constante por el límite sale la constante. El límite de una constante aquí es la constante mismo y resolviendo sale 9. Luego tenemos algunas observaciones respecto a las operaciones con límites. Cuando se aplica la propiedad 6, límite del cociente de funciones, es posible obtener algunos de los siguientes resultados. Si luego de realizar operaciones y calcular los límites me encuentro con el resultado 0 sobre 0, ese resultado es indeterminado, es decir, no es una respuesta, se debe hacer algún procedimiento adicional para calcular límites. En este caso se procede mediante alguna manipulación algebraica. Cuando el resultado de un cociente de funciones y aplicando el límite me sale k sobre 0, k debe ser distinto de 0, porque si sería 0 sería el caso anterior. Entonces, k sobre 0, en este caso se debe analizar el comportamiento de este cociente cuando x tiende a A, por la izquierda o por la derecha. Este límite se acerca al infinito positivo o al infinito negativo. Es decir, cuando tenemos un caso k sobre 0, nosotros debemos realizar un procedimiento similar al que hicimos aquí. Calcular valores cercanos a un número, evaluando la función a ese punto, es decir, el procedimiento sería numérico para establecer a qué valor se acerca ese límite. Y por último, cuando el resultado es 0 sobre k, 0 sobre cualquier número es 0 mismo. Calcular el siguiente límite como ejemplo 3. Límite cuando x tiende a 2 de x cuadrado menos x menos 2 sobre x menos 2. Aplicando las propiedades tenemos una indeterminación 0 sobre 0. Debemos eliminar la indeterminación mediante algún procedimiento algebraico. En este caso factoramos el denominador y obtenemos límite cuando x tiende a 2 de x más 1. El resultado de ese límite es 3. Ahora tenemos límites laterales que ya se explicó en la presentación anterior. Este ejercicio lo realizaremos en una próxima presentación. Muchas gracias por la atención.